Bueno, muy buenas tardes para todos. Me voy a tomar el trabajito de realizar una exposición, una breve exposición acerca del pensamiento de Tomás de Aquino, teniendo en cuenta que el lunes pasado, en la clase, en la comisión turno-noche, pensé que estaba compartiendo un documento, avancé, y bueno, por ahí quedó medio inconcluso algunas cuestiones que quise mostrar. Así que aprovecho también para que el contenido de este material pueda llegar a la comisión turno mañana de Ciencias Políticas, y podamos también ir avanzando con por lo menos los ejes centrales del pensamiento de Tomás, para después analizar los argumentos de las vías tomistas para demostrar la existencia de Dios. Entonces, para reivindicarme en ese punto, porque bueno, puede haber generado alguna confusión, vamos a explicar algunos ítems que me parecen centrales. Eh, bueno, me tomé un poquito el trabajito de preparar un pequeño Power, eh, que si lo podemos ver en pantalla, nos va a ayudar un poquito a la expo. Eh, Bueno, acá voy a mostrar algunos ítems que me parecen fundamentales para la comprensión un poco del pensamiento tomista, ¿sí? El primero de ellos es, bueno, acá tenemos la fecha de nacimiento y la fecha de muerte aproximadamente en el año 1274. Y puse como subtítulo o ítem así más general la consolidación de la escolástica. Nosotros cuando hablamos de la escolástica, dentro de la filosofía medieval existen como dos grandes periodos, ¿no? Hay un periodo que nosotros llamamos el periodo de gestación de la filosofía medieval, que sería el periodo de la patrística, que son los primeros años del cristianismo. Ahí tenemos muchos representantes, pero hemos tomado simplemente a uno que es un gran filósofo cristiano, padre de la iglesia y además obispo, que es San Agustín. Eh, y lo llamamos periodo de gestación porque fundamentalmente las tesis centrales que se trabajaban en este periodo son las tesis que están vinculadas a la defensa de la doctrina de la fe. Entonces esto se lo llama apologética del cristianismo, ¿no? Entonces siempre hay alguna corriente herética, eh, algún atentado contra la fe, y siempre la doctrina intentó, primero por un lado, evangelizar con los textos, pero también defenderse de las doctrinas que estaban en peligro o que ponían en peligro la fe cristiana, ¿no? Pero hay un periodo que sí lo llamamos el periodo de la consolidación de la filosofía medieval, que es el periodo de la escolástica, ¿no? Y ahí tenemos a un representante, que es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que ha logrado hacer una síntesis muy interesante entre los elementos que nosotros tomamos, entre razón y fe. Estos de los que hablamos en los primeros textos de la encíclica Fides et Ratio, ¿no? ¿Y por qué nos parece interesante tomarlo como referente? Porque Tomás no ha dudado en ningún momento de remitirse a las fuentes, no solamente cristianas, a las fuentes de los padres de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, sino también a las fuentes paganas, en este caso Platón y Aristóteles fundamentalmente, ¿no? De hecho, lo considera Aristóteles como la autoridad en filosofía. En muchos de los textos, no solamente de la Suma Teológica, sino de toda la obra de Tomás de Aquino, se lo atribuye a el filósofo, y cuando nombra al filósofo está haciendo referencia al Estagirita, ¿no? A Aristóteles. Sin embargo, en este periodo, en este contexto, algunas tesis aristotélicas habían llegado de la mano en este periodo de filósofos árabes, ¿no? Por ejemplo, Averroes, que habían tomado alguna interpretación de la doctrina aristotélica que habían resultado en ese momento contrarias a la doctrina de la fe, o que ponían también en peligro eh, la, la fe cristiana, ¿no? Varias tesis, podríamos detenernos en otro punto para hablar de las tesis que ponían en peligro la fe cristiana, justamente por la interpretación de esta filosofía árabe que había llegado de la mano de Averroes, por ejemplo, de Avicena, eh, tesis como por ejemplo las del intelecto y la voluntad, tendencias a entender a Aristóteles como muy naturalista. Era más accesible quizá la filosofía platónica que la filosofía aristotélica. A tal punto esta lucha y estos elementos se ponen en discusión que, como dice ahí el texto del manual, el Concilio Provincial de París de 1210 prohibió la lectura de los nuevos textos aristotélicos, y el Papa Gregorio IX reiteró pocos años después la prohibición, hasta tanto se procediera a una expurgación de los mismos.
Pero la irrupción de Aristóteles era ya un hecho de la historia que no se podía cortar con censuras. Solo cabía esperar en la vitalidad del espíritu cristiano que encajase e interpretase ortodoxamente aquel nuevo material. Cuando decimos ortodoxamente, no estamos diciendo que Aristóteles es tirado de los pelos o tirado a propósito de alguna manera para acomodarlo al pensamiento cristiano, sino tratar de ser fiel a las tesis aristotélicas. Y en ese sentido, creo que quien ha sido muy lúcido y muy aristotélico en este sentido y tratando de ser fiel a esto es Tomás de Aquino, ¿no? En este sentido, vamos a ir al siguiente. No sé por qué no me ve, ahí estamos. Por eso lo llamamos a la edad de, a la escolástica, la edad de oro, porque en ella se producen las grandes síntesis teológicas y filosóficas, ¿no? La filosofía tiene una autonomía como saber y como ciencia, la teología está por encima de la filosofía, es decir, es más abarcadora o más abarcativa en el sentido de que está el dato revelado, y esto juega con la credibilidad de aquellos que consideran que existe filosofía cristiana, pero que la teología hay un elemento, una verdad más absoluta que trasciende el ámbito propiamente natural. Sin embargo, la filosofía no deja de tener su propia autonomía, es decir, que con la luz natural de la razón, analizando el mundo, analizando el orden, uno puede encontrar algunas cuestiones propiamente del interés filosófico, ¿sí? No solamente datos de fe en donde uno acomoda un pensamiento o una doctrina. Por eso dice en el segundo ítem que el verdadero Aristóteles, expurgado de elementos extraños, era conciliable con el cristianismo. Se produce entonces esto muy interesante que se llama síntesis entre razón y fe. Armonía. ¿Qué significa armonía? Que si nosotros habíamos visto esta tesis de la doble verdad, estos conflictos entre racionalismo por un lado, fideísmo por otro lado, podemos entender de que gracias a la síntesis tomista, la razón y la fe pueden estar acompañadas. Por supuesto que la razón humana, con los límites propiamente de una razón humana, y una fe que puede trascender esta misma razón y que la puede llevar a otro lugar, digamos, ¿no? Y ahí sí aparece el dato quizá de fe de los pensadores cristianos. La concepción tomista coincide en sus líneas generales con la aristotélica. No en todo, pero sí las grandes tesis tomistas, ¿sí?, vienen de la mano de la filosofía aristotélica. La metafísica, fundamentalmente, que es el análisis del orden creado, del ente, la esencia del ente, y la ética, por ejemplo, aristotélica, la cuestión de la política también en Tomás de Aquino tiene que ver mucho con el análisis de la política aristotélica, ¿no? Eso es muy evidente en la filosofía tomista. Esto no significa que Tomás repitiera las tesis aristotélicas. ¿Por qué? Porque Tomás es un filósofo cristiano, con lo cual él hace su propia síntesis, y esto es lo rico, lo interesante y el aporte que le ha dado a la humanidad en este sentido. ¿Cuál es el papel de la razón humana en la filosofía tomista? Primero, entender cuál es el alcance y cuál es el límite. El primer ítem, la razón alcanza a conocer el límite o frontera donde se enlazan el orden natural y el orden sobrenatural. No sé si ustedes recuerdan en una de las primeras clases cuando vimos ese ojo humano que se iba abriendo y que se iba acercando. ¿Por qué? Porque en la medida en que la naturaleza humana puede investigar con su razón natural el orden creado, el orden natural, va a encontrar vestigios de verdad, pero en algún lugar, cuando buscan nexos causales más fundantes, probablemente esté rozando la zona del misterio. Y en ese sentido marca el límite o la frontera entre el orden natural y el orden sobrenatural. A algo le está faltando esa filosofía natural, a algo le está faltando esa razón natural, para que tenga un vuelo propio, y en ese sentido aparece la teología o el dato de fe que ayuda o que se complementa en todo caso con el dato filosófico, ¿no? El dato de la razón, ¿no? Por eso decimos otra vez, filosofía con autonomía, no autonomía absoluta, teología con autonomía, y una permite darle un vuelo distinto. El segundo ítem, el orden natural no es contrario al orden sobrenatural, son complementos para una comprensión de una verdad más amplia, más elevada, más acabada, más plena. Se necesita de un complemento, no una lucha entre el orden natural y el orden sobrenatural. Tampoco es que estamos pasando el orden natural, saltándonos a un dato de fe, sino que al contrario, estamos llegando desde el orden más inmediato, desde lo más evidente para lo que es el ojo humano, la naturaleza humana, lo que podemos conocer y que no estén puesto en discusión, a un orden que se complementa y que lo trasciende y que lo eleva, ¿no? Como dice el cuarto punto.
Hay una tesis muy interesante en la filosofía atomista que tiene que ver con la cosa natural. La cosa natural podemos llamar realidad, eh, ente natural, naturaleza, realidad. ¿Sí? Cuando nosotros analizamos filosóficamente, estamos analizando la realidad y el orden natural, cómo están dadas las cosas. ¿Sí? Y esta está puesta, por ejemplo, en un filósofo del siglo XX, Joseph Pieper, ¿sí? En donde menciona en su tesis, en su libro, el realismo, em, la, la realidad y el bien, ¿sí? Esa es la obra, La realidad y el bien, o El descubrimiento de la realidad, perdón, La realidad y el bien es un capítulo del libro El descubrimiento de la realidad, en donde él toma las afirmaciones de Tomás para explicar de que la cosa natural se encuentran entre dos intelectos. Esto es lo interesante, ¿no? Esta parte a mí la verdad que me atrapa mucho porque uno cuando investiga la naturaleza y el orden, comprende que hay más regularidad que caos, ¿no? Dice Piper, citando a Tomás de Aquino, que la cosa natural se encuentra inter duos intellectus constituta. Se encuentra constituida entre dos intelectos. La cosa natural se encuentra constituida entre dos intelectos. El intelecto humano es capaz de conocerlo, es decir, la cosa está, la naturaleza está, la realidad está, y el intelecto humano es capaz de conocerlo, y cuando conoce la realidad natural, está conociendo de alguna manera al intelecto que lo ha puesto allí. Y ese es el intelecto de Dios. Es decir, la realidad natural y la cosa natural, ¿sí? Se encuentran entre dos intelectos, el humano que es capaz de conocerlo y el divino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el divino el autor de la cosa natural. Por lo tanto, cuando uno se acerca a la realidad, encontrando el orden, encontrando los vestigios, encontrando esa regularidad, esa finalidad que existen en las cosas, va a encontrar de que hay un intelecto que lo ha puesto no de manera azarosa, sino al contrario, inteligentemente. Y es allí donde la naturaleza puede tener otro vuelo, ¿no? Es que la manifestación de Dios en la realidad permite elevar la razón, ya no natural, sino a una verdad más amplia, ¿no? Pero bueno, esta es una línea en donde es posible conciliar esta tesis de la cual se quejaba Émile Breillet, ¿no? Filosofía cristiana como dos términos contrapuestos, ¿no? Entendiendo de que el cristianismo era como un grupo de discípulos que proclamaban la hermandad, la ayuda mutua, la fraternidad, y no tanto una doctrina o un dogma, ¿no? Pero además dice Piper, y esto es lo interesante, que si la cosa y la realidad natural se encuentran entre dos intelectos, si el autor ha puesto la cosa natural con determinadas características, porque se necesita del autor, utilizan siempre esta analogía que yo uso en clase, ¿no? La del artista y del ojo observador de la obra de arte, ¿no? El artista, la obra y el ojo de aquel que observa la obra de arte. No solamente ha puesto inteligibilidad, sino que la ha puesto allí. Por lo tanto, dice Piper, también citando a Santo Tomás de Aquino, que la cosa natural se encuentra entre dos voluntades, entre dos amores. Alguien ha querido que las cosas sean de determinada manera, porque querer que sean de esa manera implica querer que sean de esa manera, y el querer implica una voluntad. Por lo tanto, la cosa natural se encuentra entre dos voluntades, ¿no? La voluntad divina y la voluntad humana que quiere conocer. Si yo no quiero conocer la realidad del mundo, cierro los ojos y no conozco nada, pero si quiero conocerla, es porque hay una voluntad que quiere conocer el mundo y las cosas, ¿no? Y en ese sentido, la realidad natural también se encuentran entre dos amores. Acá aparece una categoría que surgió en la clase pasada, discutíamos con uno de los compañeros acerca del carácter axiológico que tienen las cosas, ¿no? La axiología tiene que ver con esa categoría valorativa de las cosas, ¿no? El optimismo, la metafísica realista, esta metafísica realista es una metafísica eh, optimista, es una metafísica del orden, es una metafísica de la luminosidad. ¿Por qué? Porque analizando el mundo y analizando las cosas y analizando el orden real, lo que descubrimos son las cargas valorativas, es decir, el peso que tienen las cosas por sí mismas, independientemente de que las conozca o no las conozca. Es decir, hay una axiología que le da un carácter valorativo a la realidad. No están puestas así como si nada, y el árbol que está delante mío no es que está puesto así y no importa, sino que al contrario, cada realidad natural tiene una carga valorativa y esta es la teoría axiológica. No se les recomendaba una obrita de Max Scheler,
en donde habla sobre esta teoría axiológica, ¿no? Que existen en la realidad, toda realidad natural tiene un carácter axiológico porque la axiología estudia lo que vale en sí mismo, ¿no? Lo que tiene peso en sí mismo. Bueno, en ese sentido, hay realidades que despiertan en nosotros mayor interés y hay realidades que por ahí las pasamos de largo. ¿Por qué? Porque hay más riqueza de ser, hay más riqueza de bien, y porque también nos sacan de la indiferencia. Es decir, cuando yo me sorprendo por algo que es rico, es porque en el fondo esto está despertando la cosa en mí un interés, porque estoy descubriendo también esa carga valorativa, ¿no? Y también esto se da con los seres humanos, ¿no? Cuando uno descubre la carga valorativa que existe en una naturaleza humana, uno descubre el valor que tiene una realidad y no solamente está puesta para ser cosificada, está puesta para ser utilizada a mi antojo, sino que al contrario, tenemos como también una mirada contemplativa y de respeto por las cosas y por la realidad, ¿sí? Todo es posible, pero no todo me es permitido. Esto pasa también con la naturaleza humana, digamos, ¿no? Todos están para mi beneficio propio o puedo reconocerlas en sí misma y valorarlas en sí misma, ¿no? Esto también es muy interesante en su metafísica realista. A partir de esta metafísica o a partir de este lugar que tiene la razón en la tesis o en la filosofía tomista, podemos distinguir dos tipos de verdades, ¿no? Lo que nosotros llamamos preámbula fidei y articula fidei, los preámbulos de fe y los artículos de fe. Y es aquí donde sí conjugamos las realidades de la posibilidad de la filosofía cristiana y que este término no sea tan vapuleado así sin investigar un poco las cosas, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad que el cristianismo tiene verdades que solamente accedemos a ellas a partir del dato revelado de fe y que si no creemos difícilmente podamos comprender determinadas cuestiones, ¿no? Pero dice Tomás de Aquino que existen verdades que, siendo verdades cristianas, son accesibles a la luz natural de la razón humana. ¿Qué significa? Ahí, a ver si puedo corregir. No, me fui para arriba. Tenía que corregir razón ahí en lugar de razón. Bueno, lo hice tarde, chicos, perdón. Entonces lo que dice es que hay verdades cristianas que aún siendo verdades cristianas son accesibles a la razón humana. Son accesibles a la razón humana porque el hombre que no tiene fe investigando, puede alcanzar determinadas verdades, propias de la razón humana o del uso natural de la razón humana. Y en ese sentido, la filosofía tiene un lugar dentro de estas verdades, por ejemplo, ¿no? Y puede trabajar sobre ellas, puede discutir sobre ellas y puede debatirlas, ¿no? Por ejemplo, la libertad, el orden del universo. El orden del universo, eh, el orden del universo que es una tesis muy vinculada al ámbito de las ciencias, por ejemplo, ¿no? Las ciencias utilizan sus tesis o plantean sus hipótesis a partir de algunas tesis que están pensadas. Ahora, cuando tienen que hacer sus datos de corroboración, tienen que encontrar la regularidad, y para encontrar regularidad uno va encontrando un orden en el universo. Por eso el orden en el universo es un tema filosófico que dialoga constantemente con el ámbito de las ciencias. La finalidad, ¿no? Si uno analiza cada realidad, no solamente el orden cósmico, ¿no? Porque no estamos hablando del orden cósmico general, también ese orden, ¿no? En el sentido cósmico, mundo, seres y demás, sino también, fíjense, cada realidad chiquitita y natural, contingente, digamos, ¿no? Cada realidad natural, no artificial, no hecha por la mano del hombre, también las realidades que están puestas por la mano del hombre tienen una finalidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la tarta de manzana, para que yo disponga la materia y la forma y la prepare y la causalidad eficiente intervenga, tiene que haber una finalidad, es decir, comerme la tarta de manzana o invitar a otros que coman la tarta de manzana. Por lo tanto, toda realidad natural tiene una finalidad. Eso es en el caso de las realidades artificiales. En la realidad natural, toda realidad tiene una finalidad propia. Si las condiciones externas están dadas, la planta crecerá, los animales realizarán su definición y su finalidad. Entonces, estas tesis son verdades propiamente de la filosofía y que están puestas dentro de las verdades del cristianismo también. Por lo menos Tomás de Aquino las plantea. La existencia de Dios es una verdad a la cual podemos acceder por la luz natural de la razón. Después lo vamos a ver en la demostración cuando analicemos el argumento de las vidas.
Y hay verdades, obviamente, que sí están en el ámbito únicamente de la fe, que son los artículos de fe. Preámbulos son los preámbulos fidei, son preámbulos de fe, y los artículos fidei son los artículos de fe. Esto lo puse en latín porque algunos estudian latín, conocen latín y me dicen, profe, hagan las clases en latín. Bueno, ahí puse el título en latín, ¿no? Y hay verdades cristianas que solamente son alcanzables por la fe sobrenatural en Dios. Y de esto sí nos damos cuenta, sino la teología, y sobre todo la teología sobrenatural, que es la teología revelada. Eh, la Eucaristía, Dios que se hace hombre para que el hombre se haga Dios, ¿no? Las cuestiones de la virginidad de María, son verdades que a las cuales el hombre no va a acceder por la luz natural de la razón humana. Bien, el realismo aristotélico tomista, es decir, cuando nosotros desarrollamos la tesis y tratamos de recuperar nociones del realismo clásico, antes de pasar a la filosofía moderna, lo que estamos entendiendo con aristotélico tomista, realismo aristotélico tomista, es que es una perspectiva filosófica que puede plantearse en términos de debate o frente a posiciones antagónicas, ¿no? Por un lado, el agnosticismo, que no es el ateísmo, después vamos a hablar un poquito sobre el ateísmo, que no es el ateísmo. El agnosticismo sería que el conocimiento religioso pertenece a un orden radicalmente distinto del racional, al que la razón no puede tener ningún modo de acceso. Es decir, como el conocimiento religioso, en este caso el conocimiento de Dios, pertenece a un orden completamente distinto del orden racional, porque no lo puedo comprender, porque yo no puedo ver a Dios, porque Dios no se encuentra a mi alcance y solamente es el ámbito de la fe, la razón prefiere suspender el juicio. Entonces no tomamos posición sobre esa temática. Esto es el agnosticismo. No es rebatir la idea de que Dios podría existir o no existir. En todo caso, la razón no es de incumbencia para estas cuestiones. Se ocupará de otras cuestiones, no de esta temática. Esta es la visión del agnosticismo. Y también el realismo aristotélico tomista puede ponerse en la perspectiva de discutir con el ontologismo, que es una tarea que ustedes tienen para la clase que viene, que es, el ontologismo es la visión inmediata, sensible o evidente de Dios, cuya existencia no requiere por tanto de demostración. No requiere demostración porque en la medida en que yo pronuncio el nombre de Dios, Dios como se identifica con su esencia, la palabra Dios encierra su propia existencia. Cuando yo nombro a Dios, Dios tiene que existir. Solo en el caso de Dios. Este es el argumento del ontologismo, ¿no? Por lo tanto, Dios no requiere demostración. Dios es evidente, Dios es eh, evidente por sí mismo. Quizá hay un ontologismo en San Agustín, porque San Agustín no necesita demostrar la existencia de Dios en la medida en que uno llega a su interioridad, descubre los vestigios del alma, Dios se encuentra en el interior de uno, por lo tanto no tengo que demostrar la existencia de Dios. Hay una manera de ontologismo, pero hay otros ontologismos, por ejemplo el de San Anselmo, ¿sí? Que es más vinculado a esto que estoy explicando, digamos, ¿no? Dios tiene que existir por el hecho de nombrarlo. Em, Tomás no necesita ninguna demostración para asegurar o para afirmar la existencia de Dios, pero sin embargo dice es un camino que podemos utilizar con la razón, es decir, necesitamos demostrar la existencia de Dios. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque Dios no es de evidencia inmediata. Para Tomás de Aquino, Dios es el punto de llegada, no el punto de partida. Yo no parto de la existencia de Dios, sino que parto del mundo, parto del orden, parto de la ontología, parto del ente, parto de la realidad. Analizando la realidad, llego a construir un camino, a elaborar un camino en donde Dios aparece como necesario en ese razonamiento. Y un tema a tener en cuenta también en esta explicación acerca de la demostración de Dios. ¿Cómo puedo demostrar algo si Dios no es de evidencia inmediata? La demostración tomista de los argumentos, la demostración de la existencia de Dios a partir de los argumentos de las 5 vías, no es una demostración como el de las ciencias empíricas, porque las ciencias empíricas demuestran empíricamente sus hipótesis, ¿sí? Dios no es de evidencia inmediata. La demostración tomista es una demostración lógica, que es una demostración racional, lógica, ¿sí? Pero no una demostración empírica porque Dios es de otra naturaleza, a Dios no lo puedo ver, Dios es el punto de llegada, no el punto de partida, Dios fundamentalmente no es de evidencia inmediata. Bien, entendiendo esto, este esquema del pensamiento tomista, vamos a ir ahora propiamente a las tesis de los argumentos, ¿no? Al comentario que nos llevan un poco a la lectura de los argumentos de las tesis tomistas de las vías, ¿no? Es importante en este punto, voy a dejar de compartir, es importante en el punto de las tesis que vamos a trabajar sobre las vías, entender cuál es la estructura de los argumentos. La estructura de los argumentos tiene que ver mucho con
el punto de partida tiene que ver algunas nociones que se encuentran dentro de las vías, que hay que comprenderlas, porque si no, las vamos a aprender de memoria, y si las aprendemos de memoria no las vamos a entender, simplemente las vamos a repetir de memoria. Y otro tema importante es que no es lo único que Tomás ha desarrollado en su pensamiento, ya lo habíamos dicho en las clases, digamos. Tomás tiene un caudal infinito, diríamos, de temas, y el tema Dios no ha sido su principal punto. Eh, Me parece que me quedó alguna, a ver si me quedó alguna, mm, alguna cosita por aquí. Esto, porque iba a ir a las vías, ¿no? Y después me acordé que tenía dos diapositivas más. Em, la demostración de Dios tiene que ver con que no es lo único que él escribió. Probablemente sea lo más conocido de Tomás de Aquino en cualquier manual de filosofía, en el colegio también. Por lo tanto, es importante hacer cierto populismo, yo decía la otra vez. ¿Por qué? Porque como es lo más popular en Tomás de Aquino, trabajamos esto. Y por un segundo motivo, porque corremos el riesgo de que como es lo más popular, a veces lo aprendemos de memoria y no vemos los conceptos metafísicos que están en el fondo. Es un tema un poquito árido, ¿por qué? Porque las vías, el relato de las vías es muy chiquitito, ¿sí? Es muy rápido y muy simple. Hay mucha metafísica en el fondo que tiene que ser explicada. Así que bueno, vamos a tomarnos aquello que es más popular de Tomás de Aquino para hablar sobre algo que es muy chiquito en su propio pensamiento. Santo Tomás de Aquino tiene otras tesis fundamentales, ¿no? Pero bueno, en este curso de Introducción a la Filosofía tomamos este punto que nos parece interesante como diálogo razón y fe, ¿no? Bien, su esencia, el segundo punto, es de un conocimiento análogo impropio. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llegar a la esencia misma de Dios, es decir, que no podemos ver su esencia, no podemos saber cómo es. Todo lo que digamos de Dios en su demostración para Santo Tomás de Aquino, no para mí, para Santo Tomás de Aquino, en eso coincido, es algo de Dios, algo impropio. Es decir, por los efectos decimos algo de la causa, pero a la causa misma no la podemos ver. Bien, el tercer ítem, su demostración es algo, no es empírico, bueno, esto lo dije, ¿no? Es decir, la demostración tiene que ver con una argumentación lógica, ¿sí? Y el cuarto punto de esta diapositiva tiene que ver con el lugar de las vías de Tomás de Aquino. Es fácil el lugar, 1, 2 y 3. Eh, Primera parte, cuestión 2, artículo 3, de la suma teológica de Tomás de Aquino. Bien, ahí en esta diapositiva que la voy a subir al campus, hay unos links que me parecen muy interesantes. Son las explicaciones que hace el doctor Héctor del Bosco, fue profesor mío de la facultad, y bueno, él explica en 5 minutitos algunas cuestiones que están dentro de las vías. Por ejemplo, las causalidades, la noción de acto y potencia, esencia y acto de ser, la creación en Tomás de Aquino, si puede haber una serie infinita de causas eficientes. Bueno, estos links que son chiquititos, son videos de 4 o 5 minutos, los voy a subir al campus para que ustedes lo busquen, puedan visualizar un poquito cuál es el lenguaje metafísico que hay en el fondo para poder comprender mejor el tema de las vías, ¿no? Esto me pareció que era también apropiado ayudar un poquito con estas temáticas. Bueno, esta se me escapó, no quise ponerla, pero... Bueno, muchas gracias por su atención. Esta clase chiquitita la voy a subir al campus para que queden algunos conceptos claros, para que podamos acercarnos un poco al pensamiento de Tomás de Aquino, y por sobre todas las cosas para que podamos explorar un poquito los aportes del realismo clásico, del realismo aristotélico tomista en el ámbito de la filosofía, ¿no? Por supuesto podemos estar de acuerdo, hay muchas críticas, por ejemplo, en el ámbito de la física actual, hay algunas críticas que se le hacen a las nociones de Tomás de Aquino acerca de la noción de causa sobre algunos elementos propios de la naturaleza que tienen un principio de inercia y que no requieren de ninguna causa. Bueno, son debates viejos y nuevos que constantemente se profundizan, pero bueno, requieren un estudio y una especialización, ¿no? Pero bueno, para que sepan que en la perspectiva del debate en diálogo en filosofía entre la física moderna, las tesis tomistas, inclusive las tesis aristotélicas que están puestas en las vías, son temas muy ricos en cuanto a la filosofía y en cuanto a la contribución también de la filosofía cristiana al orden del saber filosófico, ¿no? Bueno, chicos, que tengan una muy buena tarde, les mando un saludos, y estamos grabando esta clase
para ambas comisiones. Espero que tengan una linda semana.